porque tu realidad es nuestra agenda. Los martes cada 15 días a las 18 horas. Por la radio de la Masonería Equinoccial. ¡Te esperamos! Del empleo en La pregunta del día es: ¿qué opinas tú de la situación actual del empleo en Ecuador? Y pueden enviar sus respuestas al 099-6874-564. Hola Lucía, hola Nati, ¿cómo están? Marcela, hola, sí, bienvenida. Sí. Buenas noches Hola, a todas y a todos. Tardes. Buenas noches, Marcela. Hola, Bien, ahora seguimos con la editorial. Escribir sobre el 1 de mayo, Día del Trabajo en Ecuador, requiere un equilibrio entre las luchas históricas por los derechos laborales de los trabajadores y una postura crítica sobre la situación laboral actual en el país. ¿Por qué se conmemora el Día del Trabajo? En esta fecha se recuerda la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886 por los obreros de Chicago en los Estados Unidos, que demandaron una jornada diaria de 8 horas y condiciones dignas de trabajo. La represión de las autoridades contra el movimiento obrero fue despiadada y los principales dirigentes fueron apresados, ajusticiados, condenados a años de trabajos forzados, incluso a prisión perpetua. En el Ecuador del siglo XX, la historia fue ensombrecida por una brutal masacre de trabajadores en Guayaquil el 15 de noviembre de 1922. En los días previos a esta fecha, los trabajadores promovieron una huelga general que exigía mejoras salariales y laborales. El reclamo fue masivo y determinante que se paralizó la ciudad. El ejército, bajo el gobierno de José Luis Tamayo, disparó contra miles de manifestantes que, aunque las fuentes oficiales de la época minimizaron el hecho, se estima que murieron entre 300 y más de 1000. Contra las políticas económicas de seguridad y la precarización laboral, exigiendo cambios profundos. Las movilizaciones y sus frases reivindicativas reflejan una fractura social y un descontento generalizado por la situación laboral. Y no solo es el malestar de los trabajadores. El gobierno del presidente Daniel Noboa está bajo observación de la Organización Internacional del Trabajo por la violación de derechos laborales, incluyendo injerencia sindical y persecución. Ahora, permítanme mostrar unos pocos datos sobre el panorama laboral en el Ecuador, y que es el mejor termómetro para conocer las condiciones del empleo adecuado, el desempleo y el subempleo. De acuerdo a la información del INEC de marzo del 2026, la tasa de empleo pleno o adecuado llega a solo el 32.1%. La tasa de desempleo nacional llega a un 2.9%. Por otro lado, la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo del INEC sitúa el empleo informal en un 56%, dato de inicios del 2026, y que representa aproximadamente más de 4.7 millones de personas. Sin embargo, otras fuentes ubican al empleo informal en un 74%. Hay que considerar que la informalidad laboral es predominante en el Ecuador, especialmente en zonas rurales, y se combina con ingresos promedios que a menudo no cubren la canasta básica. Es necesario tener en cuenta que la informalidad emplea, sostiene familias, mueve mercados locales
y amortigua las crisis en los momentos más difíciles. Además, hay otros aspectos sobre la informalidad en el empleo que resulta cada vez más difícil de ignorar. La crisis del COVID-19 profundizó la desigualdad en el ingreso, obligando a los trabajadores sociales a desarrollar emprendimientos de diferente tipo a nivel local. La inestabilidad interna y el accionar de bandas criminales con las llamadas vacunas han agravado los riesgos para laborar en todo tipo de trabajo. Y la falta de formalización del empleo limita la capacidad de las empresas para crecer y la capacidad del Estado para financiar servicios públicos, perpetuando ciclos de desigualdad y subdesarrollo. Como consecuencia de estos factores señalados, la mayoría de los trabajadores carecen de contratos, seguridad social y beneficios de ley, lo que se asocia directamente con una alta probabilidad de pobreza laboral, donde el trabajo no garantiza un ingreso digno. En definitiva, una tasa de informalidad laboral superior entre el 60 y el 70% indica que más de la mitad de la población ocupada opera fuera del marco legal, fiscal y de protección social del país. Esta situación se interpreta como una característica estructural de la economía, reflejando desafíos profundos en el desarrollo, la productividad y en el mercado laboral. Hasta aquí el editorial Sisi. Bien. Con la entrevista, ¿no? Bien, vamos con la entrevista. No olviden, por favor, seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook de la Gran Logia Equinoccial del Ecuador, el Instagram, y sus respuestas al 099-687-4564. ¿Qué opinas tú de la situación actual del empleo en Ecuador? Los escuchamos. Muchas gracias, sí, muchas gracias, Lucy. Queremos presentarles ahora y dar la bienvenida a Marcela Arellano Villa, activista de derechos humanos, militante sindicalista, feminista, mujer andina y socialista. Ella es presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, coordinadora del subgrupo de trabajadoras del Consejo Consultivo Interno de Ecuador. Ejerció como presidenta del Frente Unitario de Trabajadores, fue la primera mujer en ocupar este cargo. Ejerció también como presidenta del Consejo Consultivo Interno de Ecuador y ejerció como secretaria técnica interinstitucional por los derechos de las trabajadoras remuneradas del hogar. Bienvenida, Marcela. Qué gusto tenerte aquí con nosotras en Política de lo Cotidiano. Gracias, Nati. Vamos a empezar. Sí, muchas Sí, gracias, adelante. Nati, Lucy, Sisi. Es un gusto conversar con ustedes y qué nombre tan lindo, porque ocurre que generalmente la política se la asocia como los que hacen política son los políticos. Es allá, es en el Estado, son los de los partidos, pero ocurre que la política está profundamente en lo cotidiano, tiene que ver con el trabajo, con el acceso a derechos, con el acceso a salud, a educación. Eso es la política de lo cotidiano. Y qué bueno entonces conocerlas en este espacio, reconocer y agradecer por la invitación para nosotros, para la CEORS. Yo soy presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, una central sindical que agrupa a trabajadores del campo, de la ciudad, de la agroindustria, de la industria, de la comunidad, a trabajadores y trabajadoras también autónomos e informales. Y tenemos una nueva vinculación, es reciente esta vinculación, las trabajadoras de los cuidados, ¿no? Ahora que está puesto sobre la mesa a nivel global este derecho humano al cuidado, nosotros también tenemos compañeras y compañeros que se dedican a cuidar personas, a cuidar la vida de las otras personas, y tenemos
sindicatos y organizaciones de trabajadores que están en ese campo. Muchas gracias, Marcela. Qué interesante también esto que dices, porque es muy importante también cuidar a las que cuidan, ¿no? Es una base fundamental también para nuestra sociedad. Vamos a entrar en diálogo con toda esta información que nos ha dado Lucy en el editorial. Queremos conversar sobre un tema que sabemos que hace mella, que es el tema del empleo en el Ecuador. A veces se analiza solamente desde la cifra del desempleo, pero es necesario, creemos nosotras aquí en Política de lo Cotidiano, que requiere una mirada más profunda. No necesariamente significa que la mayoría de personas, como ha dicho Lucía, tengan un empleo digno o un pleno empleo, sino que a veces el empleo que se tiene no alcanza para vivir, y que muchas personas tienen que tener uno o varios empleos, ¿no? Así que quería preguntarte cómo describes tú, cómo ves la situación actual del empleo ahora mismo en Ecuador. Primero yo quisiera mencionar que vivimos efectivamente un 1 de mayo muy fuerte en el Ecuador, ¿no? Hemos tenido organizaciones sindicales, organizaciones de trabajadores autónomos, de barrios, de colectivos, de feministas, de colectivos, de trabajadores y trabajadoras por los derechos humanos, de activistas medioambientalistas, ¿no? Partidos políticos. Esta movilización fue una movilización muy fuerte, una movilización unitaria, y creo que hay que resaltar esto, ¿no? Los trabajadores y trabajadoras del mundo pusimos sobre la mesa la situación en la que estamos viviendo. Y efectivamente, tal como planteó Lucía, estamos en una encrucijada. El futuro del trabajo puede ser un futuro de trabajo de esclavitud moderna, o en este momento nos levantamos y peleamos por los derechos en el mundo del trabajo. Esta jornada del 1 de mayo lo vivimos a 140 años de la huelga por las 8 horas de trabajo, 8 horas para vivir y 8 horas de descanso. Y en este momento precisamente el gobierno del Ecuador, el gobierno de Noboa, plantea varias reformas de flexibilización que están siendo abordadas vía acuerdos ministeriales y en la práctica laboral que ejerce el Ministerio de Trabajo. Decir que sí, efectivamente, que en el Ecuador siempre hemos tenido un problema de un alto nivel de informalidad, de trabajo autónomo también, de trabajo no regularizado y de trabajo precario. Esa ha sido la estructura del empleo en el Ecuador, pero en estos últimos años, sobre todo a partir del 2017, comienza a profundizarse esta imposibilidad de tener una política de formalización del empleo. Esto es un tema absolutamente grave. ¿Qué es lo que ha ocurrido durante estos últimos años? Primero, una práctica antilaboral. Tenemos varios acuerdos ministeriales. Acuerdo ministerial, los primeros acuerdos ministeriales que surgieron en las manos de ministros que estuvieron vinculados al agronegocio, ¿no? Recordamos a Ledesma, él planteó el acuerdo ministerial para el trabajo agrario, que desregula las relaciones en el mundo agrario, ¿no? La agroindustria. Acuerdo ministerial de la productividad, de ahí han aparecido, tenemos ahorita 47 tipos de contrato. Estos tipos de contrato son contratos precarios y estos han venido a través de acuerdos ministeriales. Otro ejemplo concreto, absolutamente vigente ahorita, de hace unos días, es el acuerdo ministerial por la jornada dinámica de trabajo, que plantea eliminar esto de las 8 horas de trabajo, 8 horas para vivir y 8 horas de descanso, que fue una conquista para el movimiento sindical en momentos de la democracia. Cuando volvimos a la democracia, el movimiento sindical se movilizó y aseguró en la Constitución 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para vivir, decíamos nosotros, ¿no? Entonces, un acuerdo ministerial, a través de un acuerdo ministerial que claramente lo consideramos inconstitucional, se reforma la norma, el Código de Trabajo, se generaliza, digamos, jornadas especiales, pero además consideramos que se precariza el trabajo. ¿Qué dice el ministro de Trabajo frente a eso? ¿Cómo presenta? Dice primero que es una jornada dinámica, que es acuerdo entre las partes, una primera falacia.
uno no puede tener acuerdo entre las partes, porque el trabajador entra en condiciones de vulnerabilidad, o sea, en condiciones de secundariedad. No tiene el mismo poder que el empleador. El empleador le puede decir, si no aceptas esa jornada dinámica, te vas, te despido, porque hay otros miles de trabajadores que están a la cola. Entonces no hay acuerdo entre las partes. Segundo, que dinamiza la producción. Un trabajador que está en permanente disposición del empleador no tiene capacidad de mejorar la productividad. Por lo tanto, no va a haber posibilidades de mejorar la productividad, que se va a generar empleo. No hay ninguna, y yo creo que esto es absolutamente concreto, ¿no? No hay ningún indicio que la jornada dinámica mejore el empleo. Y él vuelve a decir, el ministro de Trabajo plantea que los trabajadores pueden trabajar entre jornadas de trabajo, por ejemplo, en el Uber. Esto es un reconocimiento tácito de que el salario de las y de los trabajadores no alcanza para vivir y que por eso tiene que trabajar en otros tipos de trabajo, en 2, 3 trabajos, para que le alcance para vivir. Entonces, este tipo de jornadas dinámicas, de contrato por jornada dinámica, lo que hace es precarizar y flexibilizar el trabajo en el Ecuador, ¿no? Esa ha sido la dinámica durante estos casi 10 años de gobiernos de turno. No importa de la orientación política que tengamos, pero son gobiernos que han apuntalado a abaratar el trabajo, asegurar que el trabajo en el Ecuador en general sea barato y flexibilizar las relaciones laborales. ¿Quiénes se benefician de esto? Yo creo que hay que decirlo. Los que se benefician de esta flexibilización laboral son los grupos económicos vinculados con la agroindustria, con la minería, que son los negocios más fuertes en el Ecuador. El Ecuador es un país con matriz productiva primario, agroexportadora, minera. Se plantea que las MIPYMES son las beneficiarias de este tipo de trabajo. Esto es falso, porque si no hay capacidad de consumo de un trabajador, son los trabajadores y la clase media la que consume en el Ecuador. Los grandes conglomerados económicos traen los productos de afuera, no consumen acá. Entonces, si es que el trabajador promedio no le alcanza para consumir ni siquiera el costo de la canasta básica familiar, porque efectivamente hay una brecha de $460 allí, si además tiene que trabajar 2 y 3 trabajos, obviamente no será un consumidor para las MIPYMES y las MIPYMES no tendrán posibilidades de elevar su producción y por lo tanto contratar otros trabajadores para mejorar la empleabilidad. Si no hay trabajo decente, trabajo estable, trabajo con derechos, con seguridad social, con salarios dignos, con, digamos, protección de la libertad sindical en el Ecuador, vamos a una catástrofe económica. No solamente hay una afectación directa a las y los trabajadores y a sus familias con empobrecimiento, ¿no? Sino hay una incidencia directa en la economía global del Ecuador. Si no hay capacidad de consumo, no hay posibilidades de sostener a las MIPYMES. Las MIPYMES y los dueños de las MIPYMES deberían estar de nuestro lado, movilizándose, demandando incremento salarial, demandando trabajo digno, para asegurar que sus negocios prosperen. Muchas gracias, qué clara tu explicación también, y ya nos has contado un poco las problemáticas, ¿no? Así a manera generalizada que se ven. No sé cómo nos puedes contar un poquito qué salidas ves a esta realidad, porque claro, es una bolita, ¿no? Un círculo vicioso. Si no hay empleo digno con todas las garantías y bien remunerado, las empresas, las MIPYMES no pueden tener acceso a mejor producción o mayor producción o recursos, por lo tanto no pueden contratar gente, por lo tanto seguimos en el mismo círculo, ¿no? Si se emplea el desempleo, hay una brecha económica muy fuerte, se ahondan las diferencias entre clases sociales, ¿no? Entre los quintiles. Y pues aquí es un poco preguntarte, ¿no? Desde tu experiencia y desde tu conocimiento, ¿qué salidas podríamos encontrar a esta situación que estamos viviendo ahora mismo en el Ecuador?
Me parece que hay varias salidas, ¿no? En primer término, creo que es necesario, yo quisiera mencionar que las MIPYMES representan el 92% de las unidades productivas. Entonces, es Ujú, un importante aporte, ¿no? Importantísimo. Entonces, hay que claro. asegurar que las MIPYMES tengan capacidad de producción, tengan consumidores, ¿no es cierto? Yo creo que allí es importante, es básico incrementar los salarios. Es necesario un incremento general de salarios en el sector público y en el sector privado. En el sector público los salarios están congelados desde el 2013, no hay incremento de salarios y el costo de vida se ha incrementado casi el doble, ¿no es cierto? En el sector privado hay que asegurar que los trabajadores tengan un importante incremento de salarios. Nosotros decíamos, por lo menos los trabajadores deben ganar la canasta esta canasta vital, ¿no? Se la conoce como Ujú, canasta de la pobreza, que en este momento está ubicada en alrededor de 570, entre 570 y $580. Esto es lo que deberían ganar mínimo los trabajadores. Entonces, incremento de la capacidad adquisitiva por un lado. Por otro lado, hay que ujú, asegurar que todos los trabajadores tengan derechos. En este momento, los empleadores, sobre todo los empleadores que están ubicados en la agroindustria y en la minería, en el transporte, ahorita les comento lo que pudimos conocer ujú. después de la paralización parcial de los buses. Pero hay trabajadores que no reciben todos los derechos. Entonces, una responsabilidad del Estado ecuatoriano es asegurar un sistema de inspecciones laborales. Hay que tener inspectores laborales que visiten in situ las empresas y que verifiquen que sus trabajadores, que la totalidad de los trabajadores estén afiliados al IES, tengan contrato de trabajo, tengan, digamos, condiciones laborales básicas. Entonces, ese es otro mecanismo de formalización para evitar que haya Marcela, evasión de impuestos, evasión de una, derechos laborales. Yo diría, una pregunta, pero ¿hay capacidad del Estado para para realizar este tipo de inspecciones? Uno, ¿hay capacidad del Estado? Y dos, ¿por qué no se lo hace? ¿O sí se hace? O sea, ¿qué es lo que está pasando con este tema, no? frente al tema de la política antilaboral, yo diría el Ministerio de Trabajo y el sistema de inspecciones se ha reducido a su mínima expresión. El Ministerio de Trabajo ni siquiera tiene la capacidad de ejecutar el 100% del presupuesto. El año pasado me parece que llegaron al Ujú, 10% de ejecución del presupuesto que tenían asignado en el presupuesto general del Estado. Otro ujú, tema es el sistema de inspecciones, ¿sí? La OIT hizo una investigación sobre las inspecciones en el Ecuador y en algunos países de Latinoamérica. Lo que encontró es realmente brutal. Eh, no hay personal suficiente, no hay capacitación del personal, no hay procedimiento, no hay estadística, entonces nosotros decimos no hay sistema de inspecciones. Cuando se hizo esta investigación, el número de inspectores llegaba a 197, me parece, 96, 97. ¿Sí? En ujú. este momento no tenemos data del número de inspectores. Hasta el año pasado, hasta enero del año pasado, el Ministerio de Trabajo entregó la información de que tenían 140 inspectores. O sea, en vez de incrementar los inspectores, redujeron. Pero además, la capacidad del sistema de inspección, o sea, de inspectores que tienen que estar contratados con carrera administrativa, no hay. Son la mayoría muy jóvenes, salidos de la universidad, que no tienen conocimiento. Pero además a esto se añade, no tienen gasolina, no tienen vehículos, no tienen procedimientos, digamos, no, en este momento no hay sistema de inspecciones. Entonces, una de las cuestiones que se debe asegurar es que el Ministerio de Trabajo se fortalezca en su rol, en su capacidad de garante de derechos y asegurar un sistema de inspecciones autónomo e independiente. Para esto Ujú. debe haber recursos. Otra de las cuestiones que es indispensable en este momento es asegurar que quienes más ganan en este país paguen impuestos, no se les perdone los impuestos. Hemos tenido en estos últimos años 7, 8 remisiones tributarias, o sea, 8 perdones a los que Ah, más tienen. Entonces, si es que no hay pago de Grandes fortunas, ¿no? impuestos, si es que hay salarios bajos, baratos,
¿Sí? ¿A dónde está yendo esa plata que están ganando las utilidades? Afuera, a los paraísos fiscales. ¿Sí? Y no hay tampoco inversión en el país, que es otra mentira, ¿no? Que para tener inversión en el país hay que tener menos derechos. Entonces, diría, es esto, ¿no? Fortalecimiento del sistema de inspecciones, asegurar trabajo decente para la gente, fortalecer el Estado garante de derechos, y eso significa pago de impuestos, diría, este es el triángulo, este sería lo elemental. Pero una de las cuestiones que hay que identificar también es asegurar que las MIPYMES tengan acceso a crédito barato, a capacitación, no solamente a mercado, sino a capacitación y a crédito barato que les asegure ganancia y sostenimiento del emprendimiento. Yo creo que estos son los elementos esenciales para asegurar diría, redistribución de la riqueza, pero además un impulso a la economía del país, ¿no? Porque si no, vamos a seguir en decrecimiento. Y esto es un tema absolutamente grave que no va a afectar solamente a las familias trabajadoras, sino al Ecuador en su conjunto. Muy bien. Antes nos estabas comentando, dijiste que nos querías comentar algo sobre el tema del transporte, que también creo que es importante, lo que ha ocurrido en esta jornada y vale la pena conversarlo, ¿no? Y también me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que afecta también la realidad de la inseguridad que estamos ahora viviendo? Hay toque de queda también, sabemos que hay una parte también del ámbito de la cultura que se ve afectado a raíz de estas restricciones que pone el gobierno en pro de la seguridad, ¿no? Pues un poquito que nos comentes por ahí cómo ves tú esta situación. Sobre el tema del transporte, lo que ha ocurrido es que el año pasado se flexibilizó, se quitó el subsidio al combustible y sobre todo al diésel. Y este combustible es un combustible que se utiliza sobre todo para transporte de alimentos y transporte de personas. Los dueños de las cooperativas, que generalmente son dueños que tienen muchos buses, que son dueños de cooperativas, ¿no? Los sindicatos, ellos dicen sindicatos de choferes, ahí no hay sindicato de choferes, hay una asociación de empleadores, negoció con el gobierno y negoció por 6 meses un subsidio. Ese subsidio no fue trasladado para los trabajadores del transporte, para quienes conducen los buses. El día de hoy nos reuníamos con varios compañeros que nos decían, trabajan hasta 16 horas, no tienen seguridad social y les pagan por día, o sea, les pagan 20, 30 dólares por día. Entonces, esta reducción, esta paralización parcial del sistema de transportes, que afecta sobre todo a las y los trabajadores, no afecta al gobierno, ¿no? Claro. Afecta fundamentalmente a la clase trabajadora que sale desde las 5 de la mañana para poder llegar a los turnos de las 6 de la mañana, ¿sí? También está afectando a los trabajadores, a los obreros del transporte, que son los choferes que efectivamente conducen, porque los dueños del transporte lo que harán es reducir, o sea, ya no tiene la capacidad de poder entregar al empleador la cantidad que necesitan entregar. Ellos entregan una cantidad diaria al empleador y se quedan con algo, ¿no es cierto? Sin seguridad social, con expuestos a accidentes, expuestos su vida. Esta es la realidad del transporte. Pero por otro lado, diría, no solamente hay un ataque a los derechos de libertad sindical por parte de este gobierno y de varios gobiernos de la región, gobiernos que están vinculados sobre todo a la extrema derecha. Hay un ataque global a los derechos de las y de los trabajadores, sino además hay una reforma política, estamos en medio de una reforma política de corte neoliberal. ¿Qué implica esa reforma política de corte neoliberal? Primero, disminución de presupuesto de salud, educación, cuidados y seguridad. Eso está totalmente disminuido. Si es que no hay medicina en un hospital, ¿qué tenemos que hacer las personas que nos enfermamos? Comprar medicina en la farmacia. Y eso significa reducción incremento del costo de vida, reducción de la capacidad de consumo. Si es que en la escuela
no se limpia la escuela, no se arregla las imperfecciones que pueda haber en la escuela, ¿quién hace los arreglos? Los padres de familia. Y eso significa cuota extra para la escuela. Entonces se encarecen los servicios públicos en la práctica. Y esto tiene una grave afectación precisamente en el incremento del costo de vida. Lo que ocurrió, tenemos dos últimas leyes que son gravísimas para el Ecuador. La reforma al COTAD. En la reforma al COTAD hay una eliminación de dos partidas. La partida 71, que es la más grave, es la posibilidad de que los gobiernos locales contraten a trabajadores para brindar servicios de educación, de salud y de cuidados. Ahora los gobiernos locales no van a poder contar con los recursos para contratar a esos trabajadores porque van a estar prohibidos, están prohibidos por la ley. Se reduce a nivel nacional el presupuesto para salud, educación y cuidados y se reduce a nivel local. Entonces, mayor empobrecimiento de la gente. Y lo que ocurre es que se privatizan estos servicios de facto, ¿no es cierto? Si no hay presupuesto para esos sectores, la gente tiene que buscar en el sector privado para poder salvar la vida, ¿no es cierto? Y eso le empobrece a la gente cada vez más. Tenemos la ley minera. La ley minera y los TLCs con varios países lo que hacen es asegurar, fortalecer la matriz primario agroexportadora del país. La matriz primario agroexportadora, la ampliación de la frontera de extracción en el país, lo que asegura es, uno, trabajo barato, porque no es un trabajo que genere plusvalía, ¿no es cierto? Que genere más plusvalor, ¿no es cierto? Sino es un trabajo que se entrega, el banano sale en las cajas de banano y se va a Europa, a China. Es un banano que está en medio de asegurar, digamos, solamente ganancia de los agroexportadores. Pero los trabajadores están en condiciones precarias. Pero no solamente se afecta a los trabajadores, sino que hay una afectación a pueblos y nacionalidades, porque la ampliación de la frontera, de los territorios agroindustriales, implican presión sobre comunidades que están siendo habitadas, que son de pueblos y comunidades indígenas. Y lo que ofrecen es trabajo barato para la gente que tiene donde sembrar, de dónde vivir. Les quitan los territorios. Hay varios conflictos mineros y de agroexportación, ¿sí? Que en este momento se están desarrollando en el Ecuador. Pero además hay una afectación al medio ambiente. O sea, es completito lo que está ocurriendo en el Ecuador, ¿no? Es trabajo precario, es afectación al medio ambiente y afectación, obviamente, a pueblos y nacionalidades. Muy bien. Y sobre el tema de la seguridad, Marcela, ¿qué opinas? ¿Crees que también, bueno, de la inseguridad, crees que también afecta esto, el tema también de los toques de queda, las restricciones que se ponen por parte del gobierno, etcétera? Yo creo que primero que la inseguridad en el Ecuador y el ingreso de grupos delincuenciales transnacionales es un buen mecanismo para asegurar la implementación de las políticas neoliberales, ¿no? Porque con miedo, con la población encerrada, el gobierno sigue implementando políticas, leyes que son antipopulares. Entonces, como primer término. Como segundo término, el gobierno de Noboa no está haciendo absolutamente nada para cuidar la vida de la gente, para asegurar que haya empleo, por ejemplo, para asegurar que los jóvenes tengan acceso a empleo decente, por lo tanto, que no se vinculen con los grupos delincuenciales. Pero además los grupos delincuenciales nos hemos visto asombrados cómo están en el Estado, cómo pactaron con otros gobiernos, como por ejemplo el gobierno de Lazo, ¿no es cierto? Cómo pactaron con las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, los más altos cargos pactaron con grupos narcodelincuenciales. ¿Quién puso al presidente del Consejo de la Judicatura? ¿Sí? Un sujeto que estaba vinculado con la defensa de grupos delincuenciales. Entonces, si es que no hay una verdadera política de asegurar el cuidado de la vida de la gente, obviamente esto va a crecer
también va a afectar, va a terminar afectando a la productividad, a la empleabilidad. Pero además el gobierno de Novoa es tan torpe. Yo quiero justificar por qué estoy planteando esa torpeza. Fíjese, en el 2024, 2025, con este tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, ofrece a Estados Unidos entregarle chatarra, ¿no es cierto? Acuérdense de la entrega de pertrechos militares como chatarra a Estados Unidos. Lo que estábamos haciendo en ese momento y lo que el gobierno de Novoa estaba haciendo en ese momento es meterse en la guerra entre Ucrania y Rusia. Y Rusia es uno de los países que más compra rosas, que más compra banana, que uno de los países que compra banana. ¿Sí? Y lo que hizo Rusia es cancelar las importaciones de esos productos. Los florícolas patalearon allí, ¿no es cierto? Porque dijeron, ¿qué pasó acá? Y tuvo que cambiar de estrategia y limitar eso. Es una torpeza. Segunda cuestión, yo creo que esto no es torpeza, esto es mala fe y está dirigido a la privatización del sector eléctrico. Tuvimos entre el 2024 y el 2025 18 horas de cortes diarias de cortes energéticos. Ya, claro. Si no hay energía eléctrica, ¿cómo hay productividad? ¿Cómo se sostiene la industria? Entonces, no es un problema del trabajo y los derechos en el trabajo lo que limita la inversión. Es la inseguridad, es la falta de seguridad jurídica, pero también es esta imposibilidad de brindar servicios públicos de calidad. Creo que el gobierno tiene una política de privatización y por eso está asegurando que las empresas públicas quiebren. Esto es lo que debemos ver las y los ecuatorianos. Tenemos un gobierno que no está asegurando condiciones de vida digna para los ecuatorianos, que está asegurando condiciones mejores para sus negocios y de sus amigos norteamericanos. Muy bien, súper claro. Quiero seguir preguntándote también, porque sé que una parte, como hemos leído al inicio de tu presentación, está relacionada con tu labor con las mujeres trabajadoras, no solamente del hogar, sino en general. ¿Cómo ves, cómo está la situación actual del acceso de las mujeres al empleo y también de la juventud, de los jóvenes, ¿no? Los empleos que se están generando son empleos baratos, no son empleos con seguridad, y una de las cosas que ocurre con las trabajadoras del hogar es que si pierden los empleadores el trabajo, ¿no? Fíjense, fueron despedidos 5.000 trabajadores del sector público con esta ley de integridad pública el año pasado. Se perdieron 5.000 empleos de tajo, de un corte, ¿no es cierto? Esos 5.000 empleos probablemente varios de ellos tenían trabajadoras remuneradas del hogar que tuvieron que ser despedidas precisamente porque los empleadores perdieron el empleo. Si además de esto no se genera empleo adecuado, no se incrementan los salarios en el sector público y sector privado, sobre todo de la clase media, obviamente esto tiene un impacto en el trabajo remunerado del hogar. Y si no hay inspecciones laborales, obviamente no hay posibilidades de que haya garantía, ¿no? De garantía de que los empleadores paguen la jornada completa de trabajo, no incrementen más horas de trabajo, paguen el salario básico y paguen la seguridad social, que es lo que están demandando las trabajadoras del hogar. En este momento se plantea que solamente el 28% de las TRHs tienen acceso a la seguridad social. El resto está totalmente desprotegida de la seguridad social. Por lo tanto, no tienen posibilidades de jubilarse, no tienen posibilidades de enfermarse, de tener acceso a la salud, de tener acceso a la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Esas son las condiciones. Y obviamente los jóvenes en este momento están accediendo a empleos, por ejemplo, a través de estos contratos, el contrato emergente, de este contrato de jornada dinámica, y estos empleos son temporeros y son empleos fundamentalmente precarios. La mayoría de jóvenes lo que está pensando en salir, ¿no? Porque no importa si sean profesionales o si sean trabajadores obreros, ¿no? Están en condiciones de mucha precariedad laboral y de falta de empleo decente en el Ecuador. ¿Puedo hacer Claro, una pregunta, Nati? Sí, dale. Bueno, Marcela, yo realmente veo que hay una política de la derecha
de una orientación a justamente reducir las condiciones dignas para los trabajadores. El ejercicio estatal se reduce aún más en las prestaciones sociales porque el gasto no llega a su efectividad, simplemente porque no se asigna tampoco esos recursos. Ha pasado en educación, ha pasado en salud, ha pasado en empleo. Y este gobierno está rompiendo con todo lo que es la Constitución, elaborando estos decretos ministeriales que rompen la Constitución. Hay una manera a nivel internacional para poder denunciar estas arbitrariedades. ¿Cuál es el camino para salir de esto? Porque es como un círculo vicioso ante el cual es como que nos paralizamos. Yo creo que es necesario identificar que primero no estamos en un escenario de democracia. Así es. Que estamos en un escenario de autoritarismo. El gobierno controla la asamblea, que debería ser el contrapoder del ejecutivo, pero en este momento controla la asamblea, tiene mayoría en los votos, logró pasar a gente de la Revolución Ciudadana a apoyar vía presión, vía chantaje, como sea, logró pasar de la gente de la Revolución Ciudadana y de Pachacuti, fundamentalmente, que están votando con las leyes del gobierno. Entonces, no tenemos posibilidad de que ahí se frene, porque allí debería frenarse. Las leyes que ha presentado, alrededor de 9 leyes de carácter económico urgente, debieron ninguna pasar, porque son inconstitucionales, sea por la forma o por el fondo. Después tenemos otro mecanismo de control, es la Corte Constitucional. Entonces, lo que ha pasado en el Ecuador es que la mayoría de grupos sociales asegura la demanda de inconstitucionalidad. Nosotros presentamos, creo que 40 demandas de inconstitucionalidad sobre la ley esta ya me olvidé, la ley que permitía los despidos de los trabajadores, que era un monstruo de ley, que reformaba la Constitución. Esa ley de integridad pública fue declarada inconstitucional. Lo mismo esta ley de solidaridad nacional. Entonces, digamos, son 2 leyes que fueron declaradas inconstitucionales. La Corte Constitucional tiene la obligación de revisar el resto de leyes, porque todas han sido demandadas por uno u otro colectivo, pero también está siendo acosada la Corte Constitucional. Entonces, estamos frente a un gobierno autoritario. ¿Qué es lo que está ocurriendo a nivel internacional? Hay posibilidades de demandas en el Estado ecuatoriano es signatario de varios convenios sobre derechos humanos. Entonces hay posibilidades en el mundo laboral de denuncia a la OIT. Efectivamente, el país ha sido considerado hasta el 2025 como uno de los peores países. Las recomendaciones del 2026 de la Comisión de Expertos en Aplicación de Normas recalcan que el país no ha cumplido misión de contactos, no cumple los derechos laborales, que, por ejemplo, en la contratación colectiva, la ministra de Trabajo dijo que sí había sindicalismo por rama el año pasado y ahora se demostró que estaba mintiendo. Entonces, por eso tenemos una misión sindical internacional, pues están muy preocupados. Después de Panamá, el Ecuador es uno de los países con mayor ataque a la libertad sindical. Y fíjate, si no hay mecanismos institucionales, si no hay Ministerio de Trabajo garante de derechos, por lo menos debe haber sindicatos. Los sindicatos es la capacidad de autodefender el trabajo. Así es. Pero tampoco permiten la sindicalización, tampoco registran los sindicatos. Hay ahorita cientos de organizaciones que no han tenido el registro sindical. Y el Ministerio de Trabajo viene retardando el registro de directivas y de nuevos sindicatos desde julio del año pasado. Entonces eso es, claro, una barbaridad. Por estas condiciones viene una misión sindical internacional. Pero hay otros derechos que son vulnerados, por ejemplo, el despido injustificado de estos 5.000 trabajadores, que luego de haber sido derogada esta ley debieron haber sido incorporados, pero no hay mecanismo jurídico en el país. Estos trabajadores lo que pueden hacer es denunciar a la Corte Interamericana el despido injustificado, porque no hay justificación para estos despidos intempestivos que se sufrió con la implementación de esta norma de integridad. Vamos cerrando, Nati.
Mm, sí, voy a pasar a la participación del público. Queremos, un segundo que, a ver, queremos enviar un saludo a las personas que nos están mirando y que también nos mandan esto a través del Facebook. Saludos de Ruth Orbe, José Vicente Padilla y Susana Ayala. También quiero comentar que nos llegó un mensaje de parte de Harvey Rivadeneira Galeano. Es un mensaje bastante extenso, pero voy a leer la parte en que, o sea, nos pone en contexto, nos da datos como los que nos ha dado Lucía. Y él también dice, mi interpretación, más allá de los datos, el Ecuador vive una crisis silenciosa del trabajo, no es una crisis de falta de empleo, es una crisis de sentido, calidad y dignidad del empleo. Es una economía donde se sobrevive más que se progresa, se trabaja más en lo informal que en lo estructurado y el talento humano está subutilizado. ¿Hacia dónde podría ir el país? Veo tres posibles caminos, nos dice Harvey. Continuidad es el más probable hoy, estancamiento del empleo adecuado, crecimiento de la informalidad. Dos, reforma estructural, el necesario, impulso a la producción real, industria, tecnología, agrovalor agregado, será valor agregado. Reforma educativa alineada al mercado, formalización progresiva. Y tres, crisis más profunda, si no se actúa, migración creciente, mayor desigualdad, debilitamiento del tejido social. El Ecuador no sufre únicamente una crisis económica, sufre una crisis del valor del trabajo humano. Por un lado tenemos eso y luego también tenemos la participación de Luis Quispe, que nos comenta que el empleo formal en el Ecuador se encuentra en decadencia debido a que no existe flujo de capital, porque la inversión local está detenida debido principalmente a la inseguridad. En este sentido, la inversión extranjera es insignificante, ya que son las pymes las que sostienen la mayor cantidad de empleos en el Ecuador y al tener una población empobrecida con menos dinero para el consumo, las pymes están cerrando o no pueden crecer y en muchos casos tienen que despedir a los colaboradores o acoger a familiares que tal vez fueron despedidos en otros empleos. Los emprendimientos pequeños que acogen a gran parte del empleo informal por las mismas razones de la falta de consumo tampoco pueden crecer y se limitan a la supervivencia. No es posible que se motive la generación de empleo formal en una sociedad que está golpeada por la inseguridad y por la pésima gestión pública del gobierno actual, que no hace otra cosa que encarecer la vida, considerando además que tener un empleo formal con salario básico también es vivir en la precariedad porque no cubre la canasta básica. Bueno, un poco eh, un resumen de lo que ya nos contaba también Marcela. Así que bueno, agradecemos a las personas que nos envían sus comentarios, sus saludos. Ya saben que este programa lo hacemos para hablar de la realidad que nos afecta a todas y todos, ¿no? Marcela, no sé si quieres comentarnos alguna cosa sobre esto que acabo de decir, un último comentario y pasaríamos a las conclusiones con Sisi. Yo primero reconozco que estamos totalmente conectados con la población, ¿no? Esta es la realidad que vivimos, es una realidad de precarización laboral. El problema del Ecuador no es del desempleo, es fundamentalmente la precarización laboral y creo que la población se da cuenta de ello. Tenemos que necesariamente asegurar la sindicalización, el acceso a libertad sindical de todos los trabajadores y trabajadoras. Y precisamente por ello estamos nosotros levantando una misión sindical internacional que vendrá el próximo lunes, estará lunes, martes y miércoles, demandando a las autoridades el cumplimiento de la normativa internacional del trabajo, convenio 87 y convenio 98. Es necesario que todos los trabajadores y trabajadoras nos organicemos, constituyamos una fuerza capaz, social, una fuerza social y yo diría una fuerza política. No implica eso partido político, No, sino una fuerza así política que es. demandemos un cambio estructural del Estado. Otra cuestión que seguramente va a asumir esta misión sindical internacional es indicar que si es que no se soluciona el problema de la libertad sindical en el Ecuador vía acuerdos y vía negociación y diálogo social acá en el Ecuador, nosotros los sindicatos vamos a demandar a la OIT la implementación, la aplicación del artículo 26 de la Constitución de la OIT. Eso significa misión de encuesta. La misión de encuesta solamente ha sido aplicada en la OIT en países en guerra, pero creemos que en el Ecuador hay una guerra en contra del trabajo digno y hay una guerra en contra de las organizaciones sindicales. Esto es lo que nosotros hemos planteado y la misión viene precisamente a plantearle al gobierno ecuatoriano que abra las puertas de diálogo con el movimiento sindical,
que es auténtico, no con sus esbirros que en Así este es. momento están apoyando las reformas regresivas. Marcela, solo una pregunta puntualísima. ¿Qué porcentaje de trabajadores están sindicalizados en el Ecuador? Ni te quiero contar, Lucy, ni te quiero contar porque como hay tanta restricción, Ya. por ejemplo, los servidores públicos ¿Ya? tienen restricción, hay un límite legal. La LOCEP y la LOEP dicen que los servidores públicos y los empleados no pueden sindicalizarse ni negociar colectivamente. Segundo, que no es posible constituir sindicatos por rama de trabajo. Y fíjense, si el 92% de las unidades productivas están en las MIPYMES, ¿sí? Y en las MIPYMES trabajan hasta 15 trabajadores, pero para constituir un sindicato necesitamos 30 trabajadores. Por lo tanto, el 92% de los trabajadores de las MIPYMES no pueden sindicalizarse por restricción legal. Entonces tenemos restricciones legales y prácticas antisindicales porque tenemos listas antisindicales, tenemos división, cooptación, persecución, criminalización. Entonces, Qué terrible. en el Ecuador, apenas el 2.8% tiene acceso a organizarse sindicalmente y solamente el 1% negocia colectivamente. Es muy Esas son las bajo, condiciones. realmente. Tienen un trabajo Bajísimo. arduo de hacer. Bueno, vamos, sí, con las conclusiones. Sí, bueno, haciendo un recuento de todo lo que nos ha mencionado Marcela, podemos decir que el empleo en Ecuador refleja hoy una realidad compleja, marcada por la informalidad del subempleo y las limitadas oportunidades para jóvenes y profesionales, aumentando la precarización del trabajo y afectando también sus derechos. Y revisando también otros temas, podríamos decir que se requiere, por ejemplo, el apoyo a las MIPYMES que tengan mayor capacidad de producción, aumentar los consumidores, así como el acceso a créditos baratos o créditos con bajos intereses que les permita seguir avanzando con su negocio. El aumento de salarios, por lo menos que cubra la canasta básica, el valor de la canasta básica, que todos los trabajadores tengan derechos en el caso de la agroindustria, producción y ahora justamente que estamos pasando por este tema del transporte, también los trabajadores del transporte, y aquí nos referimos a los operadores, no a los dueños de los buses que tienen 3, 4 buses y que están sindicalizados inclusive, y que son los que pueden alcanzar las negociaciones con mejores beneficios. Fortalecer los sistemas de inspecciones con falta de procedimiento, de personal y de recursos también, que impide tener una data real del cumplimiento de los derechos del trabajador, como por ejemplo la afiliación al IES. En este contexto, más que nunca, es clave impulsar soluciones que generen empleo digno y estable, fortaleciendo tanto la economía y el bienestar social, así como la democracia también de nuestro país. Muchas gracias, sí. Muchas gracias, sí. Y muchas gracias, Marcela y Lucy también por estas interesantes reflexiones. Vamos por favor, con el video de Paulina. Hola. Hay una sensación que no siempre se dice en voz alta, pero pesa. Es una mezcla de ansiedad, de frustración y de cansancio de buscar trabajo y no encontrar nada. O peor, de sentir que hagas lo que hagas, las oportunidades simplemente no existen para ti. Hoy quiero recomendar un libro que no endulza nada. Un libro que no motiva, pero sí entiende. Se llama El Muelle, del escritor guayaquileño Alfredo Pareja Díez Canseco. Esta novela cuenta la historia de un ecuatoriano que migra a los Estados Unidos con una idea muy clara: trabajar, salir adelante y construir una vida mejor. Pero lo que encuentra es otra cosa. Encuentra rechazo, encuentra precariedad, encuentra silencio. Y sobre todo, encuentra algo que muchos conocemos demasiado bien: la sensación de no ser necesario. Lo más fuerte del muelle no es solo la pobreza, es el desgaste interno. Es levantarte cada día con la intención de intentarlo una y otra vez
y volver a casa con las manos vacías. Es empezar a dudar de uno mismo, pensar que tal vez el problema es uno. Es sentir vergüenza sin haber hecho absolutamente nada malo. Y poco a poco, casi sin darnos cuenta, se pierde algo más que el dinero. Se pierde la esperanza. Aunque es una novela que fue escrita en 1933, esta es una historia actual. Porque al igual que sus protagonistas, Juan Hidrobo y María del Socorro, la falta de oportunidades no es solo un problema económico, es un problema emocional, es psicológico y lo estamos viviendo hoy en carne propia. Esta novela nos cambia la forma en cómo nos vemos a nosotros mismos. Nos cambia la manera en la que vemos al mundo. Este libro nos muestra justamente eso, sin filtros. Aquí no hay frases motivacionales, no hay finales fáciles, solo hay una verdad que incomoda, que a veces el esfuerzo no es suficiente cuando el sistema no abre oportunidades y no abre esas puertas. Si estás pasando por un momento así, o si quieres entender lo que vive alguien que está en ese lugar, el muelle no te va a dar respuestas, pero te hará ver y te hará sentir acompañado y sobre todo te hará ver que esa desesperación no es individual. A veces leer no es escapar, a veces leer es ponerle nombre a lo que duele y este libro hace eso exactamente. Hasta la próxima. Muy Bueno, bien. muchas gracias también a Paulina. Dale, Lucy. Ya, muy bien. Estamos al final de esta conversación, de este diálogo tan importante, pero que nos genera muchas contradicciones y realmente nos deja más preocupaciones. Como ya el tiempo nos limita en todo, quiero anunciarles el siguiente programa que va a desarrollarse el 19 de mayo y es un especial que contempla 3 programas. El tema en general se llama Entendiendo a tu adolescente. Nosotros tenemos como padres, como abuelos, comprender que hay una brecha generacional muy grande con los jóvenes actuales y nosotros tenemos que prepararnos para lograr entenderlos, porque la adolescencia comienza con cambios físicos repentinos e imprevisibles y cambios psicológicos que implican una crisis de identidad, de emociones contrastadas y de nuevas relaciones sociales. Por lo tanto, les invitamos para el 19 de mayo a empezar este tema que nos va a llevar siquiera 3 programas. Adelante, Nati. Bueno, muchísimas gracias, Lucy, por el anuncio de la serie sobre los adolescentes. También los padres, los abuelos y las tías tenemos una responsabilidad de conocer a nuestros adolescentes, ¿no? Agradecer muchísimo también a Marcela su participación, muy importante todas las reflexiones que hemos hecho en este programa esta tarde, a Sisi, a Lucy, gracias a nuestra audiencia, a las personas que nos escriben, que nos siguen por las redes sociales. Un abrazo a todos, buenas noches y nos vemos prontito. Buenas en noches. 15 días. Buenas noches a Buenas todos. noches a todos. Gracias, Ricardo, Un por abrazo, su un apoyo. abrazo a Gracias, todos. Ricardo. A Paulina, a Isabel también, que es parte de este Así grupo es. de la radio. Sí, Gracias, un Nati. Te abracito, mandamos un gracias. abrazo en Zaragoza. Igual, un besito. Política de lo cotidiano.